momento de una entrevista y vamos a conversar con el abogado José Tello. Él es director del INICAM. Haremos un análisis sobre la participación e inscripción de candidatas en las elecciones regionales y municipales 2022. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Doctor, ustedes desde INICAM han hecho un análisis bastante interesante de lo que significa la representación que ahora tenemos las mujeres en las alcaldías provinciales y distritales. Si comenzamos por el ámbito provincial y tenemos el cuadro precisamente que ustedes han preparado, observamos que la cantidad de alcaldes provinciales que tendremos a partir del próximo año será de género masculino en 188 y de género femenino en 8. Sin embargo, se precisa que solamente 4 mujeres habrían sido elegidas como alcaldesas provinciales. ¿Cómo llegan a asumir las otras 4 mujeres la alcaldía? Bueno, hay algo que es bastante interesante y que se ha dado, sea por el proceso de improcedencia de candidaturas, exclusión de candidatos, o sea porque han habido candidatos que han renunciado. Muchos candidatos iban primeros, o sea, como cabeza de lista, como candidatos a alcaldes, y sea por el proceso de calificación que realiza el jurado, o sea por decisión propia, han renunciado dejando al primer regidor, en este caso primera regidora, como candidata. Por eso es que tenemos la figura acá de la elección, en este caso en particular, de estas 4 de 8 alcaldesas electas a nivel provincial. Y es importante ver un poco la data, o sea, vamos viendo nosotros que de alguna u otra manera había un incremento respecto a las elecciones del 2018 y 2014, respecto a la participación de la mujer y básicamente respecto del hecho de que la mujer haya ganado una alcaldía provincial. Claro, hemos tenido hacia el año 2010 un 4.6%, este año un 4%, pero de todas maneras resulta interesante que hay un incremento respecto a las 2 elecciones anteriores y hay que tener en cuenta algo acá. Cuando nosotros vemos a las cabezas de listas en elecciones municipales, esto sí es en base al deseo de participación política que puede tener quien candidatea a alcalde o alcaldesa. Si hay más presencia de hombres es porque evidentemente se han postulado más hombres hacia las elecciones internas que mujeres. Y finalmente han quedado más candidaturas de hombres que de mujeres. Pero esto doctor, responde también al espacio que les pueden otorgar a las mujeres dentro de las propias organizaciones políticas. Correcto, pero acá hay que entender de que respecto de la ley de paridad y alternancia, lo que viene a mandar acá es en la lista de regidores. Ahí sí se ve el efecto de la paridad y alternancia, porque está equitativa actualmente, o sea, uno puede advertir que hay una equidad entre ambos géneros, hombres y mujeres, respecto a quienes han salido electos como regidores. Ha logrado su efecto. Quizás donde nosotros vemos mejor el efecto de la ley de paridad y alternancia es justamente en las listas de candidatos a consejeros municipales, los ediles. Ahí es donde vemos nosotros mucho mejor el efecto de esta herramienta que de alguna u otra manera termina o busca corregir un tema de exclusión de la mujer en la política. Más en los cargos legislativos, fiscalizadores, que en los cargos ejecutivos, ¿no? Eso es una constante en nuestro país. Respecto, doctor, específicamente al caso de las elecciones distritales, que también ustedes han elaborado un cuadro y podemos apreciar la cantidad de alcaldes distritales electos por género, es que de género masculino son 1.589 y en el caso de género femenino son en 93. Otra vez, la cantidad es mínima, doctor. Sin embargo, si vemos en la parte inferior, vemos que se ha tenido esta vez hay un incremento. Evolución, ¿no? Un incremento. Un incremento, y es interesante porque definitivamente de esas 93 mujeres que han terminado siendo electas, hay que tener en cuenta pues que ha habido un mayor liderazgo de la mujer en estas jurisdicciones. O sea, eso es importante porque sí hay que quedar bastante claro. El espacio que te pueden dar los partidos y movimientos va en correlato también a la posibilidad de que ellas decidan postularse. Muchas veces las mujeres optan más por cargos de regidoras que por postular como cabeza de lista. Y en lo que se refiere a la cabeza de lista, también influye mucho el elector. Nosotros tenemos de que el elector tiende a votar muchas veces por el candidato de su preferencia y podría votar pues más por hombres que por mujeres. Acá también hay que ver en sintonía cómo se presenta esto, porque de hecho que nosotros tenemos que apostar
para una inclusión efectiva de la mujer en la política en lo que se refiere al ejercicio de cargos de gobierno, cargos ejecutivos, no esos cargos pues sin desmerecerlos obviamente, de consejeros regionales, de regidores provinciales o distritales que meramente representan, legislan, hacen ordenanzas y también fiscalizan. Claro. Lo importante es que estén en la función ejecutiva porque es donde vamos a ver nosotros un verdadero impacto en lo que estamos buscando, que es combatir la exclusión de la mujer en la política. Doctora, entonces ahora de analizar estas cifras, estos datos, nos preguntamos qué tan efectiva es la paridad y la alternancia y cuáles deberían ser otras medidas de repente que se deberían aplicar para que finalmente se garantice la representación de las mujeres, porque finalmente nosotras somos el 50% de la población y necesitamos también estar bien representadas en cargos ejecutivos y también en los legislativos. En primer lugar, yo tengo que resaltar que la ley de paridad y alternancia es un gran avance. Partamos por ahí. Pero toda norma tiene que ser perfeccionada mirando a la realidad. Y la realidad ahora nos ha colocado cómo más o menos interactúan en este proceso las organizaciones políticas, partidos o movimientos, y cómo también reaccionan los candidatos, quienes hacen política, quienes aspiran a cargo de elección popular y además también los electores. Y en ese sentido tenemos que ir hacia una mejora a través de una reforma política. Si nosotros estamos en un ciclo electoral, y de hecho estamos en un ciclo electoral, dentro de este ciclo electoral ya transcurría la elección, viene el ejercicio del cargo y viene también la experiencia o la aquilatada experiencia del proceso anterior para hacer reformas políticas. ¿Qué hay que apostar acá? Por ejemplo, en el caso de las elecciones regionales, la denominada paridad horizontal. Esta es solamente a efectos de partidos políticos nacionales. El gran número de candidaturas a gobernadores regionales los han colocado los movimientos y ellos no tienen paridad horizontal. Entonces se tendría que extender entonces a los movimientos. Habría que analizarlo. Es que no vayamos a eso porque ellos solamente presentan una candidatura y solamente su jurisdicción. Entonces, si uno lo ve, no sería viable aplicarles la paridad, en este caso horizontal, como sí se hace con los partidos. Pero hay que encontrar ciertos mecanismos inclusivos. ¿Por qué? Porque lo que sí tenemos, por ejemplo, es que se incrementó el número de candidatas a gobernadoras, 78.5%. Perdón, vicegobernadoras, hago la precisión, candidatas a vicegobernadoras, y a gobernadoras 28.3%. O sea, nosotros advertimos de que estas candidaturas van de alguna otra manera en incremento, pero si vemos cómo ha reaccionado el elector, hoy en día tenemos para una segunda vuelta solamente, en el caso de Lima Provincias, a una candidata a gobernadora que está en este tramo, o sea, en este proceso de segunda vuelta. Entonces, sí, ahí es donde nosotros debemos, me parece, apuntar hacia un tema de mejoras a instancia de gobiernos regionales. En lo que se refiere a los gobiernos municipales, también, o sea, ahí hay que ver cómo se va desarrollando toda esta dinámica para que las cabezas tiendan a ser más mujeres. Esto obviamente tendría que verse en base a quizás ciertos mecanismos, sobre todo el fortalecimiento de lo que son los procesos internos. Me parece también que dentro de esta reforma política hay que apostar por una democratización de los partidos y movimientos. Lo que hemos visto ahora nuevamente son partidos y movimientos extremadamente improvisados, con serios problemas en cuanto a los candidatos que presentaban, porque al ser personas que prácticamente se han inscrito para el proceso, han habido pues todo tipo de situaciones que siempre son recurrentes en cada elección y que conviene con el tiempo mejorar. Por eso también el diseño institucional que tengamos respecto de las normas electorales y obviamente de participación política en lo que concierne a partidos y movimientos regionales tiene que ser perfectible. Tiene que ser perfectible porque, por ejemplo, para las siguientes elecciones esperamos que hayan primarias, pero estas elecciones primarias, a mi entender, deberían comprender también a los candidatos a consejeros regionales y a regidores. ¿Por qué? Porque si vamos solamente con las cabezas de lista, podríamos tener un problema. Quizás ahí también hay algo interesante. En las elecciones primarias podríamos ver un cambio respecto de que las cabezas de lista sean necesariamente hombres, podrían votarse mujeres. Ahí podríamos ver nosotros cuál es la tendencia del elector, porque lo que hace la elección primaria es anticiparnos cuál es la preferencia del elector hacia un determinado partido o movimiento regional, o
cómo va comportándose respecto a una determinada candidatura, Claro, a la cual ya de antemano le podría cierta preferencia. Esperemos en todo caso que tengamos A las estas primarias del 2026. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias, Paloma. Ha sido un gusto conversar con usted. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos.